Yo quisiera trabajar, ve, como trabajan los bogas. Que con fuerza de mente remar contra corriente. Oh, oh, Hola Diana, bien. Mira, pues me presento, yo me llamo Laf, soy de México y bueno, estoy acá en Colombia por un intercambio, es una estancia de investigación. Yo estudié geografía, soy egresado de geografía y bueno, eh, ahora el grupo con el que estoy vino de trabajo de campo a Barranca y por eso pues estoy acá, ¿no? Ujú. Coincidencias. Y bueno, pues creo que este tema de la desigualdad en torno a la tierra como, como una razón del conflicto armado, pues por lo demás para mí me parece interesante como, pues como geógrafo y esta visión del territorio, además de que también pues llevo un par de semanas aquí y estoy aprendiendo mucho sobre la historia de Colombia. Ok, Eso bueno, es me un voy a poco. presentar. Soy Diana Isabel Huiza. Yo ahorita estoy estudiando un doctorado en Ciencia Política de Estudios de Paz en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Soy colombiana, em, y me interesan los temas de movilización campesina y tierras, no solamente los conflictos y formas de despojo durante el conflicto armado, sino las formas de movilización para resistir y para revertir esos despojos. Y aquí estoy para que conversemos de lo que quieras específicamente, de qué es lo que te llama la atención. ¿Estás haciendo algún programa de posgrado y por eso estás en estancia en Colombia o cómo es? No, no es todavía un programa de posgrado, es simplemente pues un ejercicio académico de investigación. Me dieron una beca en México y bueno, pues por eso me vine acá. Eh, y no sé, creo que me gustaría saber eh, cuál es la razón o qué razones ves tú en esta desigualdad en torno al acceso a la tierra que posibilitó pues el conflicto armado. ¿Son razones históricas también? Sí, hay una parte de la literatura y hay evidencia sobre eso, que los viejos conflictos por la tierra irresueltos son parte de lo que desembocó en el conflicto armado interno en Colombia contemporáneo. El conflicto armado contemporáneo en Colombia ocurre a partir de mediados de los 60 con el surgimiento de las llamadas guerrillas de primera generación. En esa época, en esa década, polularon muchas expresiones guerrilleras, pero pocas se sostuvieron en el tiempo. Entonces, las que más nombramos son las que fueron exitosas temporalmente. Y de esas guerrillas de primera generación están las FARC, el ELN y el EPL. Ya luego, a finales de los años 70 y mediados de los 80, surgen otras guerrillas, unas de carácter urbano como el M-19 y otras que siguen siendo rurales como el Quintín Lame, aunque ellos se denominaban como una autodefensa, que fue un movimiento armado indígena por recuperación de tierras, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, eh, y otras expresiones guerrilleras mucho más pequeñas. Y como el consenso de alguna parte de la historiografía es el conflicto armado en Colombia surge como respuesta a un sistema político muy restringido,
con poca participación de ciertos sectores. Era la época del Frente Nacional, luego de la violencia, los dos partidos predominantes, liberal y conservador, habían acordado que se iban a alternar en el poder y eso le dejaba poco margen de juego electoral a otros sectores, pero que sobre todo también es un conflicto anclado a problemas irresueltos por la tierra. Y esos problemas datan desde la independencia, pero empiezan a tener mayor expresión a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, con el boom de exportación que experimenta toda la región de América Latina y que tiene unos efectos específicos en Colombia por las dinámicas de despojo de tierras a colonos, que así ellos se llamaban, quienes no tenían derechos concretos, eran unos derechos precarios sobre la tierra, no tenían títulos y los terratenientes y los sectores económicos estaban interesados, por ejemplo, en construir el ferrocarril o dedicar esas tierras a la gran explotación de recursos y productos agrícolas para la exportación, dado el boom de la época. Pero para eso, ahí un poquito puedes hablarme un poco de de esas materias primas, de esos bienes naturales que se empezaron a extraer en esa época, que era principalmente aquí en sobre Colombia. todo café y hay algunas de tabaco, por ejemplo. Tabaco fue predominante en la región Caribe, pero también forma café predominante también y todo el sistema de ferrocarril también fue bien importante a inicios del siglo XX en Colombia con fines del boom de exportación. Pero lo que pasa en ese momento era que algunos terratenientes tenían, como el nombre lo dice, grandes extensiones de tierra y no tenían claridad sobre sus títulos, pero se fueron expandiendo sobre títulos de colonos, quienes tampoco tenían, sobre tierras de colonos que no tenían títulos. Y ahí empieza una disputa que es muy bien documentada por Catherine Legrand en un libro de protesta campesina. Ella cubre desde como 1860 hasta 1940 y algo, y muestra la movilización de esos colonos, los que no tenían títulos sobre esas tierras, que empiezan a reclamar el despojo causado por fines económicos. Y ahí se empiezan a formar como unos nichos regionales que son zonas de alta tensión alrededor de la tierra, y en esos sitios es donde empiezan a generarse las mayores expresiones armadas, violencia guerrillera, pero también expresiones de autodefensas que luego en los 80s y 90s van a conformar el llamado fenómeno paramilitar. Entonces, la tierra, de los distintos conflictos, no solamente de acceso, sino también de uso de la tierra. ¿Qué tipo de productos iban a explotar en esas tierras? Son los que empiezan a generar el, el terreno perfecto para el surgimiento del conflicto armado. Luego, en ese sentido del uso, tiene que ver también, por ejemplo, o eso ya es hasta después, como con la siembra de droga, de coca. Eso es mucho más tardío. Mucho más tarde. Empieza con más fuerza, empieza a tener presencia desde finales de los 70, pero con mayor fuerza a mediados de los 90, sobre todo en las zonas que llamamos de tardía colonización, que es casi que el sur y el oriente del país. Y en esos conflictos que dan lugar al conflicto armado, esas disputas por la tierra que dan lugar al conflicto armado, y a medida que el conflicto armado se convierte en un fenómeno nacional, porque en los 80s eran distintos puntos geográficos con distintas guerrillas actuando, pero es luego en los 90 con el fenómeno paramilitar y también con la expansión de algunas guerrillas, el ELN y las FARC, se vuelve casi que un fenómeno nacional. No son puntos geográficos, sino que empiezan a extenderse más allá de esos nodos geográficos. Y en los 90 empieza a surgir con mayor fuerza el llamado despojo de tierras durante el conflicto armado, que es la manera en que los actores armados desplazaban a poblaciones campesinas, indígenas, afro y a poblaciones rurales en general
por la fuerza o utilizaban a jueces, notarios y otros empleados estatales para quedarse con los títulos, para cambiar los títulos, no solamente sacar a la gente por la fuerza, sino poner títulos a nombre de testaferros, personas que iban a prestar solamente su nombre. Y de lo que sabemos, este fenómeno, sobre todo a través de títulos, fue usado predominantemente por los paramilitares, porque eran estructuras paraestatales. La forma de despojo de las guerrillas es más de facto, de sacar a la gente. O no incluso sacarlas, sino dejarlas y que estuvieran dedicadas a cultivar por ejemplo, la ganadería o a cultivar eh, droga como cocaína o marihuana o amapola en ciertos sectores, y que el producto de esos cultivos iba a la guerrilla. Entonces es ahí cuando la tierra se vuelve un combustible de la guerra. No solamente lo genera, sino esas formas de despojo se vuelven en una fuente importante de control territorial y de generación de ingresos para la guerra. Sí. Quisieras, Entonces, sí, toda esta gente que es desplazada de sus tierras, eh, supongo que estas tierras se las apropian tanto las guerrillas como el paramilitarismo, como me imagino que empresas también. sí, las cifras que tenemos ahora muestran mayor despojo del paramilitarismo que de las guerrillas, con las cifras con las que contamos. De nuevo, esto es un fenómeno que puede estar poco estudiado y que no tengamos cifras completas de todo lo que ocurrió y sigue ocurriendo. Pero también hay evidencia que en algunos sectores llegaban los actores armados, sacaban a los campesinos indígenas afros e inmediatamente llegaban actores económicos. Entonces, por ejemplo, durante el boom de las commodities y específicamente la palma, en el oriente del país, hacia el lado de Meta, por ejemplo, o en el Caribe, eh, cuando llegan los paramilitares y despojan y desplazan a la gente, luego llegan estos actores económicos y empiezan a plantar palma o madera para exportación. La gran pregunta ahí es, ¿hay evidencia que en algunos casos esos actores económicos estaban en colusión, actuaban en consenso con los actores armados? En otros casos esa evidencia es más débil, pero por lo menos sí se aprovecharon del contexto de violencia, porque donde existía esa fuerte violencia, esas tierras se vuelven más baratas. Okay. Y después empiezan a especular, porque empiezan a Claro. explotar productos que generan mayores réditos. ¿Y qué pasó con toda esta gente que fue desplazada? ¿Se volvieron poblaciones, vamos a decir, nómadas? Sí, bueno, hay algunas de estas, buena parte cuando ocurre el boom del desplazamiento, sobre todo a finales de los 90, muchas de esas poblaciones se van a las ciudades y que es un fenómeno más o menos recurrente de formación de las ciudades en Colombia. En la violencia en los 50 muchos desplazados se fueron a las ciudades, se ubicaron en la periferia, lo que era zona rural, y lo volvieron barrios, lo urbanizaron y empezaron a expandir las ciudades. Los finales de los 90 e inicios de los 2000 pasa algo similar en algunos lugares. Desplazados llegan, se ubican en las periferias y empiezan a formar otra vez barrios. O empiezan en el sector informal, a trabajar en el sector informal. Otros se van a otra zona rural. Entonces es una migración campo-campo, pero en distintos puntos geográficos. Y otros que se habían ido a las ciudades o a otro punto geográfico del campo están intentando regresar Okay. al lugar de expulsión a través de los programas de reparación. Y por ejemplo, estas migraciones que fueron campo-campo, me imagino que ahí hubo también pues conflictos porque pues quizás llegaron a zonas donde había ya habitantes. De acuerdo. Sí.
Entonces, por ejemplo, el programa de restitución de tierras, que está pensado para devolver esa tierra usurpada durante la guerra, ha encontrado casos donde hay una víctima que llega a la unidad de restitución y dice, perdí la finca ubicada en tal lugar. La unidad de restitución va a ver qué está pasando ahora en esa finca y resulta que hay otra familia que había sido desplazada de otro lugar y que llegó ahí, la vio vacía y empezó a vivir ahí, o una familia campesina que no fue desplazada, pero que no tenía tierra y llegó ahí y Digo se ahí, quedó viviendo ahí. hoy eso lo vuelve muy complicado, ¿no? Eso, pues el Ujú, plan de restitución de las tierras. ujú. Exacto, Y entonces ahí la atención es, ¿qué hago? ¿Cómo hago para devolver esta tierra a quien la perdió durante la guerra o el que primero la perdió sin sacar de manera violenta a esta familia que está ahora viviendo ahí? le llegó, claro. Mm, esta, este programa de restitución de tierras tiene que ver con el acuerdo de paz. Es antes del acuerdo de Es paz, antes del acuerdo de paz. empieza Ok, en 2011, 2011. ujú, con una ley que se llama la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, es la número 1448. Bien, tengo pues otra pregunta como cuál es la relación entre paramilitarismo, guerrilla y narcotráfico y, y el vínculo territorial? Bueno, como eso ya me hablaste un poco de eso, pero Ujú. bueno, esa pregunta. Sí, el paramilitarismo empieza a surgir como un fenómeno más aglutinado y nacional en los 90, pero tiene unos antecedentes desde los 60 con grupos que se llamaban de autodefensas. Mm, La relación más clara con el narcotráfico empieza a surgir en los 90, a pesar de que en los 80, durante todo el conflicto y la guerra contra las drogas y carteles importantes en Medellín y en Cali, ya parecían tener vínculos con las principales cabezas de los líderes del paramilitarismo. ok. Em, esa historia está un poco contada en un libro de María Teresa Ronderos que se llama Guerras Recicladas y muestra cómo el paramilitarismo como fenómeno tiene largo aliento. Fue avalado legalmente en Colombia hasta 1994, cuando la Corte Constitucional tumba esas leyes que lo permitían y rápidamente empieza a tener vínculos con el narcotráfico. En el lado de la guerrilla, esa relación es mucho más difusa porque es una fuerza, sobre todo en las FARC, se reclama como una fuerza insurgente y pareciera que el fenómeno del narcotráfico, y eso es lo que está tratando de reconstruir la Comisión de la Verdad, es algo mucho más reciente en la historia de las FARC, o que también tiene mucha variación regional. Ah, ok. Entonces, unos frentes estaban mucho más, con unos vínculos mucho más claros con el narcotráfico versus Ok. otros frentes. O sea, no es algo tan homogéneo. No fue tan homogéneo al interior de las FARC y territorialmente. Que eso hay Territorialmente. algunas cosas, pero no es muy claro en los autos que ha empezado a sacar la JEP, los casos que involucran a líderes y excomandantes de las FARC, como a pesar de que era una guerrilla con un sistema jerárquico muy fuerte y una centralización fuerte, de todas maneras existe una variación importante en frentes, que son como los grupos geográficos territoriales de funcionamiento. Ok. Eh, no sé qué más preguntarte. Eh, es todas estas,
commodities como la palma, la ganadería extensiva. Eh, Actualmente, cuál es su poder territorialmente? ¿Quién es dueño de esas tierras? Son tierras que están aún en disputa porque algunas de ellas han sido pedidas por las víctimas para que se las devuelvan a través de la restitución, em, pero aún esas actividades están vigentes en esas tierras. Entonces se vuelven como unas disputas legales de si quien empezó a cultivar ahí palma y que luego adquirió esa tierra después del despojo, sabía las condiciones de la violencia y del conflicto y se aprovechó de esas condiciones para quedarse con esas tierras, o si no, porque si se aprovechó de esas condiciones, perdería todo el acceso y los títulos que tuviera sobre esa tierra. Pero en muchos de ellos son casos que están por ser resueltos, pero las empresas siguen teniendo presencia allí, siguen explotando y las víctimas aún no han podido regresar. Lo mismo con la minería, que involucra capitales muy poderosos, Muy multinacionales, poderosos. Sí. que llegaron en el contexto de la violencia, justo luego del despojo, obtuvieron títulos de explotación y exploración por parte del Estado, empezaron sus actividades y entonces ahora la gran tensión es cómo devolver esas tierras a las víctimas y, y las obligaciones que ya tendría el Estado con esas Ah, multinacionales. cómo ves esa contradicción de que por un lado, pues el Estado en, en aras del progreso y del desarrollo nacional, pues da las concesiones a las mineras, a las productores de palma, etcétera, pero a la vez tiene esta deuda con los desplazados. Es una de las grandes contradicciones del gobierno de Santos, por ejemplo, porque le apostaba a una paz negociada y también le apostaba a la reparación de las víctimas a través, por ejemplo, del programa de restitución, pero al mismo tiempo avanzaba una agenda de desarrollo muy centrada en industrias extractivas. En el extractivismo. Sí. Y hay unos casos que son muy complicados porque se vuelve una relación y una solución de suma cero. Entonces, por ejemplo, hay indígenas o afrodescendientes que fueron despojados. Ellos tienen un sistema de derechos colectivos sobre la tierra especial en Colombia, reconocido legalmente desde 1991, y llegaron ahí mineras. Entonces, ahora el gran problema es que los jueces no pueden darle una tierra distinta a estas comunidades, sino que tiene que ser esa tierra por estos derechos reforzados que ellos tienen. Sí. Y si no les da esa tierra, pues estarían cumpliendo el núcleo de esa protección. Pero el asunto es que las mineras no quieren irse porque dicen que esa es la tierra más fértil para su explotación y que el Claro, Estado le dio títulos para sí. explotar. En ese sentido, pues es un problema acerca de la tenencia, de las formas de tenencia de la tierra. ¿Cuál es, hay variedad de formas aquí en Colombia de Sí, tenencia de la tierra? sí. Entonces está la propiedad individual, que esa propiedad individual puede ser que tú la adquieres porque tienes el capital económico para comprarla o porque es un sujeto de reforma agraria, un campesino pobre, y el Estado le entrega esa tierra con distintas maneras, pero el hecho es que le entrega esa tierra. Entonces existe la tierra individual, existe la tierra colectiva de indígenas, afrodescendientes y también de comunidades campesinas con unas figuras que se llaman zonas de reserva campesina y es tierra colectiva. Existe la tierra que tiene protección ambiental, distintas figuras que limitan el tipo de explotación y de actividad económica, pero también existen zonas colectivas empresariales, Zonas colectivas empresariales. ¿sí? Que han tenido mucho menos implementación, pero existen. Entonces es como el conflicto entre distintas formas de pensar la propiedad y la tierra, porque entonces la misma tierra
y en algunos lugares que es mucho más estratégico por la calidad del suelo, la ubicación geográfica, le reconoce el Estado la propiedad privada, la propiedad colectiva, los temas ambientales y la propiedad empresarial. Y hay muchos casos donde esas distintas formas de propiedad entran en un conflicto casi que es imposible de resolver.